Antes de pasar a conocer al siguiente filósofo matemático griego, Tales, y ver qué dice su teorema, en realidad sus dos teoremas, porque su teorema se divide como en dos enunciados distintos que nos sirven para distintas aplicaciones. Vamos a trabajar una o dos clases en estudiar la semejanza de triángulos porque nos va a hacer falta este concepto para poder ver el teorema de Tales. En realidad estáis manejando figuras semejantes a todas las horas de vuestro día, porque sois todos unos usuarios de redes sociales y estáis manejando contenido digital continuamente y estáis posteando fotografías y estáis editando fotografías. Fijaros en estas dos imágenes que tenéis delante. Ahora mismo esas dos imágenes son idénticas, son iguales, son dos imágenes que tienen exactamente el mismo tamaño. Si yo modifico de una de ellas cogiéndola por una de las esquinas y la disminuyo o la aumento, no pierde la proporción. Es decir, estas dos figuras, aunque no tienen el mismo tamaño, sí tienen las mismas proporciones. Si yo mido la distancia que hay desde mi oreja izquierda hasta el ojo izquierdo de Lorena en esta fotografía y lo mido en esta, y mido, pues no lo sé, la distancia entre mi mentón y la distancia entre el mentón de Lorena en esta y también en la otra, esos dos cocientes nos van a dar la misma cantidad y así con cualquier par de medidas que yo tome. Si yo tomo la medida entre este vértice de este triángulo y este vértice del triángulo en la otra imagen, ese cociente también me da lo mismo, porque estas dos figuras son semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Sin embargo, si yo esta fotografía, en vez de cogerla por una de sus esquinas, la cojo por uno de sus bordes y hago esto, por ejemplo, estas dos imágenes ya no son iguales, pero tampoco son semejantes, no guardan proporciones. O si, por ejemplo, la estiro, ¿de acuerdo? No son la misma imagen ni son imágenes semejantes. Vamos a ver ahora, en el caso particular de los triángulos, tres criterios que nos van a permitir saber si dos triángulos son o no semejantes, es decir, si guardan o no las proporciones, dependiendo de los datos que nosotros conozcamos de cada uno de los dos triángulos. Pero antes de empezar, necesitamos recordar ciertas cosas básicas de cómo se nombran los elementos de los triángulos. Entonces vamos a recordar que los vértices se denotan por letras mayúsculas A, B y C, siempre colocadas en sentido inverso a las agujas del reloj, que los lados de los triángulos se denotan por las mismas letras que sus vértices, pero minúsculas, y que siempre cada lado está colocado enfrente del vértice del mismo nombre, y que los ángulos se denotan o bien por la misma letra que el vértice en el que están colocados, con esa especie de sombrerito puesto encima, o por las correspondientes letras griegas alfa, beta y gamma. También hay que recordar que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos es 180 grados. Esto va a ser importante para recordar. Por lo tanto, otra cosa, cuando hablemos de lados o de ángulos homólogos en dos triángulos, nos estamos refiriendo a los lados y los ángulos que están colocados en la misma posición en cada uno de los dos triángulos. Esta palabra homólogo se utiliza también en la vida real, por ejemplo, para denotar a dos personas que ostentan el mismo cargo. Cuando oís en el telediario decir que el ministro de Interior español se reúne con su homólogo francés, eso quiere decir que se reúne con el ministro de Interior francés. Son dos personas que ocupan el mismo cargo. Bien, ¿cómo podemos entonces saber si dos triángulos son o no semejantes? Bueno, pues va a depender de qué datos nos dé de cada uno de los dos triángulos. Vamos a conocer tres criterios que son muy sencillos, que podemos aplicar y luego, si no tenemos datos suficientes, no podremos aplicar ninguno de estos tres criterios, por lo tanto, no podremos decir nada. El primer criterio de semejanza de triángulos nos dice que si yo conozco los tres ángulos de un triángulo y los tres ángulos del otro triángulo y esos ángulos son iguales en los dos triángulos, entonces son semejantes. Con conocer dos realmente ya sirve, porque como sabemos que la suma de los tres tiene que dar 180, en el momento que conozco dos ya conozco el tercero.
Por lo tanto, ¿cuándo voy a utilizar este criterio? Cuando conozca los ángulos del uno y los ángulos del otro. Serán semejantes si sus ángulos son iguales y no serán semejantes si sus ángulos no coinciden. ¿Cuándo voy a utilizar el segundo criterio? Cuando yo lo que conozca sean los tres lados. Aquí sí que necesito conocer los tres lados de uno de los triángulos y los tres lados del otro. ¿Y qué tengo que hacer? Ver si son proporcionales. Es decir, si yo al dividir el lado mayor de un triángulo entre el lado mayor del otro triángulo, el lado mediano de uno del primero entre el lado mediano del segundo y el lado pequeño de uno entre el lado pequeño del otro, esos tres cocientes me dan lo mismo, entonces esos triángulos son semejantes. Pero si alguno de los cocientes no me dan lo mismo que los otros dos o ninguno coincide, no son semejantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, segundo criterio, cuando conozco los tres lados. Acordaros, en el caso de los ángulos tienen que ser iguales. En el caso de los lados tienen que ser proporcionales. Con los ángulos no hay que dividir nada, solamente hay que ver si coinciden. Con los lados hay que dividir y ver si los cocientes coinciden. Y tercer y último criterio, que vamos a utilizar en el caso en el que tengamos un ángulo de uno y el mismo ángulo del otro triángulo, y los dos lados que forman ese ángulo. No me sirven otros lados, tienen que ser los que forman ese ángulo. Si tienen un ángulo igual y los lados que forman ese ángulo son proporcionales, es decir, cuando divido el lado grande de un triángulo entre el lado grande del otro y el lado más pequeño de esos dos, entre el lado más pequeño del otro, esos dos cocientes coinciden, entonces son semejantes. Si tengo un ángulo que sea igual en los dos y los lados que lo forman no coinciden sus cocientes, no son proporcionales, no son semejantes. Solamente puedo utilizar, por tanto, este criterio cuando tengo un ángulo que coincidan los dos y los dos lados que lo forman. ¿Y qué pasa si los datos que tengo no me sirven ni para utilizar el primer criterio porque no tengo los tres ángulos de los dos, ni para el segundo porque no tengo los tres lados de los dos, ni para el tercero porque no tengo el mismo ángulo y los lados que lo forman de los dos? Pues que no puedo decir si son o no semejantes. Es como si me pides que haga arroz con leche y lo que me das es Coca-Cola y garbanzos. No puedo hacer arroz con leche. Pues en este caso, si lo que me das no me sirve ni para utilizar el criterio 1, ni para usar el 2, ni para usar el 3, no puedo concluir si son o no semejantes. Tengo que decir que no lo sé. Aquí tenéis un caso en el que me dan los tres lados de los dos triángulos, pues entonces tengo que utilizar lo que aquí llamé criterio 2, que es el de proporcionalidad de lados. Dividimos el lado mayor de uno entre el lado mayor del otro, el lado mediano de uno entre el lado mediano del otro y el lado pequeño de uno entre el lado pequeño del otro. Como los tres cocientes en este caso coinciden porque me da 1,5, puedo decir que sí son semejantes. Digamos que uno es la fotocopia ampliada del otro o al revés. ¿De acuerdo? En este otro caso me dan dos ángulos del uno, pero puedo calcular el tercero fácilmente porque si ya suman 160, obviamente el tercero mide 20, y me dan dos ángulos del otro y ya puedo comprobar perfectamente que sí que coinciden los ángulos en los dos, por lo tanto, sí son semejantes. Y en el tercer caso me da un ángulo de uno de 65 y un ángulo del otro 65 y los lados que lo forman. Acordaros que tienen que ser los lados que lo forman, no me sirve cualquier otro lado, ¿vale? Como 20 entre 8 da lo mismo que 17,5 entre 7, que en este caso es 2,5, eso es la razón de semejanza, puedo decir que sí son semejantes. En cualquier otro caso en el que no tengáis datos suficientes, tendréis que decir que no podéis saber si son semejantes o no. Por lo tanto, esto es lo que necesitamos saber para ver si dos triángulos son o no semejantes. Si necesitamos conocer la semejanza de triángulos para poder trabajar con el teorema de Tales que vendrá a continuación. Así que es el momento de que tú practiques.